Imagina una noche oscura, donde la única luz proviene de las velas parpadeantes en una taberna perdida en el corazón del reino. Afuera, la tormenta ruge, pero aquí dentro, entre el olor a cerveza y leña ardiendo, la verdadera magia está a punto de comenzar. Escucha bien, viajero, porque esta historia no es como las demás. No habla de reyes ni de dragones que escupen fuego, sino de un hombre que perdió todo y de un hada que lo cambió todo. Una historia de amor, de dolor, de esperanzas rotas y de giros que ni el destino se atrevió a escribir. Pero cuidado, porque una vez que empieces a escuchar, no podrás apartar la mirada hasta el final. Nadie recordaba cuando llegó el viejo Dan a la taberna. Algunos decían que siempre había estado allí, sentado en la misma mesa junto al hogar, con la mirada perdida en las llamas. Nunca hablaba demasiado, nunca sonreía, y cuando alguien intentaba preguntarle sobre su pasado, él respondía con una mirada tan vacía que incluso los borrachos más atrevidos callaban al instante. Pero aquella noche fue diferente. Un viajero entró a la taberna, empapado por la lluvia. Su capa goteaba sobre el suelo de madera mientras sus ojos recorrían la estancia. Y cuando vio a Dan, se le heló la sangre. «Pensé que habías muerto», susurró. El silencio cayó como un cuchillo sobre la taberna. Los parroquianos dejaron sus jarras en las mesas, el tabernero dejó de limpiar su jarra. Todos miraban. Todos escuchaban. Dan alzó la vista, y por primera vez en años, habló. «Debería haberlo hecho», respondió, con una voz apagada, como si cada palabra fuera un peso que no podía cargar. El viajero dio un paso al frente, sus ojos llenos de desesperación. «¿Por qué? ¿Qué pasó con ella, Dan?» Dan dejó escapar un suspiro, uno largo, profundo. Como si cada respiro estuviera arrancando un pedazo de su alma. En su mirada brilló por un momento una chispa de emoción, pero se desvaneció rápidamente. Se frotó la cara, cansado, antes de responder. Nunca debí haberla dejado ir. El viajero lo miró, confundido. Dan lo notó y asintió. «Déjame contarte. Quizás puedas entenderlo. O tal vez no». Y entonces, con voz baja, comenzó su relato. Hacía años, Dan había sido un joven apuesto, lleno de sueños y ambiciones. Había crecido en el reino de Stourie, una tierra fértil y pacífica, famosa por sus bosques verdes y sus hermosas ciudades. Él no era un príncipe ni un noble, sino simplemente un hombre común, pero uno con un corazón lleno de amor y esperanza. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un hada. No era como las otras criaturas que había oído en cuentos y leyendas. No tenía alas brillantes ni una corona de flores en la cabeza. Ella era pequeña, sí, pero su presencia emanaba algo que no podía describir, una fuerza, una tristeza profunda que resonaba en sus ojos. Dan no sabía por qué, pero desde el primer momento supo que debía ayudarla. A lo largo de los meses, el hada, cuyo nombre era Lyra, y Dan compartieron muchas tardes juntos. A menudo se sentaban junto al río, donde ella le contaba historias de su gente, de su hogar, y de los antiguos poderes que los hadas habían perdido con el paso del tiempo. Dan, por su parte, le hablaba de sus sueños, de cómo deseaba mejorar su mundo, de cómo sentía que algo grande estaba esperando fuera de las fronteras del reino. A medida que pasaba el tiempo, Dan se dio cuenta de que había algo más entre ellos, algo que crecía con cada día que compartían. Lo que al principio parecía una amistad se transformó en algo más profundo. Dan se enamoró de Lyra. Y Lyra, aunque al principio dudosa, comenzó a sentir lo mismo. Pero había algo que los separaba, algo que Dan no podía comprender. El hada nunca habló de su vida pasada, de su gente, ni de las razones por las cuales estaba sola en el mundo humano. Cada vez que Dan lo mencionaba, Lyra cambiaba de tema rápidamente. Pero un día, finalmente, Lyra le confesó su secreto. «No puedo quedarme aquí contigo», dijo, mirando a Dan con una tristeza infinita en los ojos. «Los hadas no pueden vivir en este mundo. Somos seres de luz, pero aquí, entre los humanos, estamos condenados a marchitarse lentamente. Si sigo aquí, te haré daño».
A ti y a mí. Dan, desesperado, no quería escucharla. Él la amaba. No podía imaginar su vida sin ella. Pero el hada, con lágrimas en los ojos, se despidió. Lo prometió, volvería, algún día, cuando su gente recuperara lo que había sido perdido. Y se fue. Dan intentó continuar con su vida, pero la pena lo consumió. La luz de su vida se había apagado, y la oscuridad se instaló en su corazón. No importaba cuánto intentara, nunca pudo olvidar a Lyra. En cada rincón de su casa, en cada rincón del bosque, sentía su ausencia. Pasaron los años, y Dan se convirtió en un hombre solitario, amargado por la pérdida, por la esperanza rota. El viajero, con el rostro pálido, escuchaba en silencio. Cuando Dan terminó su relato, la taberna estaba más callada que nunca. Las llamas del fuego parpadeaban suavemente, pero el aire estaba tenso, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento. Pero, dijo el viajero, con voz temblorosa, ¿no dijiste que ella volvería? Dan lo miró fijamente, y por primera vez en años, una leve sonrisa se asomó en sus labios. Lo hizo, respondió. Y en sus ojos brilló una chispa, una esperanza que había estado dormida por demasiado tiempo. Volvió. Pero no era la misma. Ella había cambiado. Y yo también. Y con esas palabras, la historia que Dan había guardado por tanto tiempo, por fin encontró su final. Un final que no era el esperado, ni el soñado, pero que, de alguna manera, traía consigo la paz que tanto había buscado. El viajero se levantó, dejando una moneda sobre la mesa. Antes de salir, miró a Dan una vez más. La tormenta seguía afuera, pero dentro, la calidez del fuego y las palabras de una historia olvidada por el tiempo llenaban el aire. Era una de esas noches en las que las estrellas parecían más cerca de lo normal, como si estuvieran al alcance de la mano, brillando con fuerza y misterio en el cielo. La pequeña aldea de Valor, ubicada en los límites del vasto bosque de Terevina, siempre había sido un lugar tranquilo. Los aldeanos llevaban una vida sencilla, labrando la tierra y compartiendo historias junto al fuego. Nadie sospechaba que esa noche, una de las estrellas caería, trayendo consigo una historia de amor, sacrificio y revelaciones que cambiaría sus vidas para siempre. La taberna de Valor, un lugar cálido y lleno de risas, estaba llena esa noche. Los aldeanos celebraban la cosecha, y el ambiente era alegre. Pero entre las mesas, una figura solitaria se mantenía apartada, mirando pensativa el fuego que ardía en la chimenea. Era Aeryn, una joven conocida en el pueblo por su belleza etérea, con cabellos dorados como el sol y ojos que reflejaban la tristeza de alguien que había visto más de lo que su juventud debería haber visto. Aeryn no pertenecía realmente a Valor. Nadie sabía de dónde venía. Había llegado hace varios años, cuando la niña que había sido desapareció un día del bosque, sola, sin decir una palabra. Nadie preguntó demasiado, porque Aeryn se adaptó rápidamente al pueblo, como si hubiera sido parte de él desde siempre. Sin embargo, algo en su mirada siempre parecía estar en otro lugar, como si el futuro la llamara con una fuerza que no podía entender. Esa noche, mientras observaba el fuego, sintió una extraña presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. No sabía por qué, pero el aire a su alrededor se sentía cargado de magia, una magia que había olvidado que existía. Y entonces lo vio. Una estrella brillante cayó del cielo, cruzando la oscuridad en una caída lenta y majestuosa. Todos en la taberna se detuvieron por un momento, mirando hacia la ventana, pero Aeryn fue la única que vio cómo la estrella se estrellaba en el bosque cercano. Su corazón latió con fuerza, y un susurro en su mente le dijo que debía ir allí, que su destino la esperaba. Esa misma noche, cuando la tormenta comenzó a disiparse y la luz de la luna bañó la tierra, Aeryn decidió seguir su instinto. Se levantó de su asiento, se deslizó entre los aldeanos que seguían celebrando sin notar su partida, y salió al exterior, hacia el bosque. A medida que se adentraba en la oscuridad, Aeryn sintió una conexión con la tierra, como si los árboles la conocieran, como si cada paso que daba estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. De repente, se detuvo. En el suelo, entre las raíces de un árbol antiguo,
vio algo que nunca olvidaría, una figura envuelta en luz, caída del cielo, pero viva. Era un joven, un hombre, con cabello negro como la noche y ojos que brillaban como las estrellas. Su piel tenía un resplandor suave, como si hubiera absorbido la luz de las estrellas que caían. Aeryn se agachó, tomándole la mano con cuidado. El joven abrió los ojos lentamente, y la sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Quién eres?, preguntó Aeryn, aunque sentía que la respuesta ya estaba en lo más profundo de su ser. El joven sonrió débilmente, como si una verdad antigua se estuviera revelando en ese momento. Soy Kallen, un ser de las estrellas. He caído a este mundo por un propósito que aún no comprendo por completo. Aeryn frunció el ceño. Algo en sus palabras la hizo sentir que todo lo que había vivido hasta ese momento, su búsqueda, su incertidumbre, todo tenía un propósito mayor. ¿Por qué caíste? ¿Qué propósito es ese?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de miedo y fascinación. Kallen la miró, su rostro mostrando una tristeza que parecía más antigua que su propio ser. He sido enviado para evitar que la oscuridad que se aproxima destruya lo que queda de este mundo. La estrella que ves en el cielo es solo el principio, Aeryn. Mi caída ha sido el primer paso de algo mucho mayor. Aeryn sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero, al mismo tiempo, una extraña sensación de esperanza comenzó a crecer en su interior. Kallen no era solo un ser celestial, él era la clave de algo mucho más grande, algo que ella, sin saberlo, había estado esperando. El amor prohibido. A medida que pasaban los días, Aeryn y Kallen se encontraron a menudo en el bosque. Él le habló de las estrellas, de los mundos más allá de este, de la eterna batalla entre la luz y la oscuridad que se libraban las estrellas. Pero lo que realmente los unió no fueron sus historias de otros mundos, sino la profunda conexión que compartían. Aeryn, con su alma marcada por una tristeza inexplicable, se dio cuenta de que Kallen le había dado algo que nunca había tenido, esperanza. Y Kallen, por su parte, sentía en Aeryn algo que ni siquiera las estrellas podían ofrecer, un propósito. Sin embargo, como ocurre con todas las historias de amor imposibles, la oscuridad no tardó en alcanzarles. Los cielos comenzaron a oscurecerse, y con ellos, la oscuridad que Kallen había mencionado se acercaba a Valorn. Los aldeanos, que habían vivido toda su vida ajenos a las fuerzas mágicas, comenzaron a notar extraños sucesos, los animales del bosque se volvían agresivos, las cosechas morían, y los sueños de los más jóvenes estaban llenos de imágenes aterradoras. Un día, Aeryn descubrió que la razón por la que Kallen había caído no solo era para salvar a su mundo, sino también para detener la llegada de un antiguo mal, un mal que solo podría ser derrotado por el sacrificio de un ser de las estrellas. El destino de Kallen estaba sellado. Si no cumplía su misión, la oscuridad consumiría todo lo que él había llegado a amar, y no solo su mundo, sino todos los mundos conectados a este. El sacrificio era inevitable, pero Aeryn no podía aceptarlo. Había aprendido a amar a Kallen, y el pensamiento de perderlo era más de lo que su corazón podía soportar. En la última noche antes de la batalla final, los dos se reunieron en el bosque, donde las estrellas brillaban sobre ellos, como si todo el universo los mirara. Si te vas, ¿quién salvará este mundo?, preguntó Aeryn, las lágrimas corriendo por su rostro. Kallen la abrazó, y por un momento, el tiempo se detuvo. Todo lo que importaba era estar juntos, aunque fuera solo por un momento más. Mi sacrificio es necesario, Aeryn. Pero siempre estaré contigo, en cada estrella que veas. En cada susurro del viento. Porque el amor que compartimos es más grande que la oscuridad que se avecina.